Hablar del tránsito en la ciudad de Montevideo. Vamos a hablar con el director de movilidad de la Intendencia, Pablo Intamuzú, sobre los nuevos dispositivos de control que la comuna comienza a aplicar a partir de estos días. Planes que habían sido anunciados, algunos que han generado desde ya polémica. Se conoció también el número de multas y también lo que ha sido la recaudación por concepto de esas infracciones en la ciudad para las arcas de la comuna. Bueno, de todo esto vamos a estar charlando con Pablo. También ya decirle a la gente que participe de esta conversación planteando sus dudas, sus preguntas, porque bueno, viste que el tránsito de alguna manera nos compete a todos de una u otra forma, entonces bienvenidas también las inquietudes de los televidentes a nuestras redes sociales. Pablo Intamuzú, buenos días, ¿cómo anda? Buen día. Muy bien. Tiempazo que no he venido por acá. Estaba distinto el estudio, me cambiaron todo. Ah, Le digo sí, más. para tanto. Le digo más, le digo más. ¿Cómo pasa el tiempo? La última vez que usted vino a Vendí Uruguay salíamos de exteriores porque el estudio estaba en reformas. Es verdad. Salimos allá de la Rambla, usted Rambla. estaba en licencia maternal. Es verdad. Había recientemente, se había incorporado Mariela Baute en tránsito. Exacto. ¿Qué Pero memoria qué que memoria tengo? tiene, Ay, ¿no? Yo no puedo. me acuerdo de lo que hice Basta, ayer, chicos. no sé cómo fue. Bueno, bienvenido y sin duda son muchos los temas para hablar. ¿Qué balance hace de hasta ahora de lo que ha sido, bueno, en todas las transformaciones que también han tenido ustedes en materia, por ejemplo, de monitoreo del tránsito y demás? ¿Qué balance se puede hacer antes de ir a lo que viene? Soy uno de los químicamente optimistas, capaz que peco un poco de eso, ¿no? A veces uno se enamora mucho de lo que está haciendo y puede perder perspectiva no perdemos perspectiva de las críticas, pues siempre están. Pero creo que en el fondo la ciudad está pudiendo absorber esa duplicación del parque automotor que tuvo en 10 años, bastante explosiva, y con dificultades, con algunos problemas, con algunos enlentecimientos, nunca hemos llegado a la situación de colapso que han llegado otras ciudades, y creo que lo que estamos haciendo nos va a permitir continuar gestionando ese crecimiento. ¿Te referís, por ejemplo, a lo que van a ser los cambios en el ingreso de transporte capitalino de Tres Cruces hacia el centro y concretamente el centro Ciudad Vieja? Eso es una pequeñísima parte, es como el inicio de algo que hay que seguir haciendo, racionalizando el sistema de transporte y el tránsito en general. Estamos estudiando algunas medidas, todavía no puedo adelantar ninguna, pero estamos estudiando cómo hacemos para... Estamos yendo por el camino no de restringir, como han hecho otras ciudades, donde directamente no se puede ingresar a determinadas áreas centrales de la ciudad, sino también como alternativa buscar mecanismos de desestímulo del vehículo particular. Pero a lo que me quiero referir más que nada, en esa gestión del tránsito y en esas medidas concretas, y creo yo con muy buenos resultados para, valga la redundancia, gestionar mejor el tránsito. Yo no tengo la menor duda que el Centro de Gestión de Movilidad, lo están diciendo los datos, es la principal herramienta que hoy tenemos para tener un mejor tránsito. Vamos a aclarar nuevamente y poner en contexto las modificaciones que se hicieron la semana pasada en la frecuencia de ómnibus, ¿verdad? En el eje de 8 de octubre y 18 de julio hacia Ciudad Vieja, entre las 9 y las 17 horas. Bueno, cambiaron justamente algunas frecuencias de ómnibus en esos ejes, cambiaron su recorrido, dejaron de circular por 18 de julio durante todo el día y en todos los casos las líneas afectadas son de CUTSA y un 20% de las unidades que sacaron de esa zona fueron reasignadas. También hay críticas de ASCOT, que es la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte, que dicen que esto está favoreciendo únicamente a CUTSA y que perjudica a las cooperativas, este tipo de medidas. Bueno, no compartimos para nada esa lectura. Hoy precisamente vamos a tener reunión con ASCOT y con las cooperativas. Claro, la lectura puede ser demasiado fácil. Lo que pasa es que en el eje 8 de octubre, 18 de julio, el operador es CUTSA. Por eso se trabajó con CUTSA. Porque, bueno, producto de varios cambios, uno de ellos fue el quiebre o el cierre de la ex Rencop, dejó prácticamente que en ese corredor, en ese eje de transporte, la única empresa operadora es CUTSA. Por eso los cambios se hicieron con CUTSA, no tiene otra explicación. Precisamente lo que estamos haciendo con estas medidas es algo que tiene décadas. Es un diagnóstico que tiene el sistema de transporte de Montevideo y que algunas otras ciudades también lo tienen, que es un vicio de un sistema de transporte que es tener muchos recursos acumulados en el centro de la ciudad. Uno no tiene que ser ningún experto, solamente asomarse a 18 de julio y ver que pasa un ómnibus atrás de otro. En algún momento llegamos a tener en horario pico. Esto realmente es efectivo, son cifras reales,
llegamos a tener 200 ómnibus en los dos sentidos. No tiene sentido, valga la redundancia, que pase esto en un sistema de transporte. Y por otro lado tenemos esa paradoja de que la ciudad creció hacia la periferia y tenemos barrios enteros sin transporte o con muy poco transporte. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Podemos ir a la tentación de colocar más recursos en esa periferia, o sea, agregarle ómnibus, agregarle costos a un sistema que por otro lado queremos contener el precio del boleto. Es como un círculo vicioso. Si seguimos agregando costos, seguimos aumentando la tarifa, cada vez menos gente anda en ómnibus. Entonces, como no queremos hacer eso y tenemos margen como para hacer este tipo de medidas y racionalizar nuestro sistema fuera del horario pico, bien lo informaste tú, o sea, entre las 9 y las 17 horas, nuestro sistema tiene un problema. Empieza a circular a las 6 de la mañana con todos los recursos y se mantiene durante todo el día con esos mismos recursos, dando vueltas, ¿no? Kilómetros, costos, cuando en realidad la demanda de transporte baja, hay un valle importante, como en cualquier sistema de transporte, y luego de tarde empieza a subir de vuelta y hay como 2 picos. En ese valle, lo racional es que se reduzca la oferta de transporte porque hay menos demanda. Bien, está claro. Hay mensajes también de los televidentes. Sí, vamos a compartir ver algo de lo que nos envió la televidencia en este ratito. Paz dice, esperamos que pongan buen alumbrado en Camino Carrasco, que es una vergüenza. Transmita el departamento correspondiente. Sí, pero no es tanto transmitir, Cristian. Te digo, en Camino Carrasco está bien lo que dice la vecina porque es un proyecto de rehabilitación solamente del pavimento. Pero Camino Civil, que se está haciendo nueva, San Martín, que son las obras del Fondo Capital, ¿verdad? Y José Belloni son obras integrales, ya abarcan la iluminación. En el proyecto la iluminación, las pluviales, la ciclovía, el arbolado, son proyectos más integrales. Después vamos a hablar de este tema. Dante, buenos días al señor Intamusu. Por todo Montevideo están rompiendo las calles y no terminan una obra cuando están rompiendo en otro lado. El lado deberían de empezar en un lugar y terminar. Eso es una queja frecuente del vecino de obras que no logran concluirse en un determinado tiempo. Sí, nos pasa lo mismo que nos pasa en nuestra casa. Si durante mucho tiempo no hacemos la inversión en el mantenimiento, en algún momento la obra se tiene que hacer casi en toda la casa. Es lo que nos está pasando. O sea, por suerte hemos podido conseguir los recursos para hacer toda esta cantidad de obras. Obviamente que se trata de intercalar y no estar en una misma zona. Eso se planifica y se hace. Pero bueno, tenemos un envión importante de obras viales que evidentemente que afectan y molestan, pero no estamos rompiendo, estamos arreglando. Retomo la figura del... Está bueno el eslogan, ¿no? Quedó como buen eslogan. Hay que romper para arreglar. No estamos rompiendo, estamos arreglando. Yo diría que cambie el cartel ese que dice disculpe la molestia. Claro, además, bueno, no estamos rompiendo, estamos arreglando. Retomo la figura del presidente de CUCSA, Juan Salgado, y también algo que decías sobre el sentido. Hubo un proyecto original para trabajar sobre 18 de julio. Juan Salgado fue muy crítico de ese proyecto. ¿Se está trabajando en un proyecto alternativo? Nunca se dejó de trabajar en ese proyecto. Eso capaz que también a veces... Pero hubo modificaciones. Hubo permanentes modificaciones y sigue habiendo, porque todavía no está cerrado el proyecto ejecutivo. Todavía no tenemos exactamente qué es lo que vamos a hacer con cada cosa. Pero hay una determinación de definitivamente hacer obra el 18 de julio. Hay una clara directiva del intendente Martínez de que tenemos que empezar en este gobierno, y eso fue lo que se definió, hacerlo en forma gradual, una primera etapa de 18 de julio, que estamos convencidos que la vamos a empezar, creo yo que este año. Pero con un proyecto alternativo, no con el original que en un momento se dio a conocer y que generó, sobre todo, bueno, polémica, ¿no? La idea es llegar al original, el que se presentó. La idea es, bien, porque Salgado dice, no estamos trabajando con usted en un proyecto alternativo de más sentido común, dijo. Estamos trabajando en materia de transporte, que es una partecita del proyecto 18 de julio, en esto que empezó con esto que hablábamos recién, la reestructura de líneas. Esto lo trabajamos con CUTSA porque es CUTSA el operador en ese corredor, pero el proyecto 18 de julio es mucho más integral, es una mirada mucho más urbanística. Tiene que ver con los vendedores ambulantes, con los kioscos de diario, tiene que ver con las veredas, tiene que ver con las paradas de ómnibus, con las plazas, con las 4 plazas que tenemos desde la Explanada hasta Plaza Independencia. Tiene que ver con un ensanche de esa explanada que todos disfrutamos cuando vamos a ver a Uruguay ahora, que se ha transformado en una especie de, un punto de encuentro, de espacio público, punto de encuentro, de festejo, de queja, ¿Le van a poner el nombre del maestro Tavares o...? No, eso no sé de dónde salió. Hay una iniciativa en decide.u. Bueno. De la ciudadanía en ese caso. A la explanada, ¿verdad? Yo capaz que la voto, como ciudadano capaz que la voto. Yo creo que se merece mucho más el maestro, pero
pero no sé, esas son cosas que no maneja movilidad. Sí, bueno, eso fue un paréntesis, son cosas del nomenclátor de la ciudad, van por la Junta Departamental, tienen otra. Pero lo que te quería decir es que el proyecto 18 de julio nace a partir de la visita de un connotado urbanista a nivel mundial, que es el arquitecto Jean Gell, que estuvo al principio de la administración Martínez. Su estudio hizo todo un análisis, hizo algunas recomendaciones y de ahí surge la necesidad de transformar la querida Avenida 18 de Julio. Bueno, así que se va a hacer ese proyecto quizás en etapas, ¿verdad? Pero con el profundo deseo de llegar al original, aquel donde, bueno, en realidad se iba a priorizar mucho más al peatón, a la bicisenda, ¿no? Recordemos cuál fue el plan original. La idea es avanzar, en definitiva, hacia ese plan. Y tanto es así que esto de los ómnibus, de reducir 1 de cada 5 ómnibus en la ciudad, es parte del proyecto. Bien. Respecto a otras obras, Avenida Italia, que es otro punto clave en todo esto. Con túnel, sin túnel, ¿hacia dónde apunta el proyecto final? Avenida Italia con túnel a la altura del Centenario, ya está el proyecto de la calle, hay fecha hasta fines de agosto para presentar las ofertas, ya está la licitación en camino. ¿Cuánto tiempo puede demandar la obra? La obra del túnel unos 18 meses. Siempre con la precisión de que en materia de obras, lo que es construcción, tiene que jugar bien el clima, el tiempo, sí, claro. No tiene que haber paralizaciones, etcétera. Pero eso es el... ¿Y qué nos puede agregar del túnel? Porque usted dijo va a ser muy beneficioso. ¿Por qué? A ver qué... el túnel surge a partir de la necesidad y la iniciativa de desatar el principal nudo de tránsito que tiene hoy la ciudad. Es el lugar en donde se generan las colas más largas, esa congestión de la que hablábamos, ese es el lugar en donde hay mayor cantidad de autos acumulados, la mayor espera para poder cruzar. Ahí surgió la iniciativa, se hicieron un montón de estudios, se abrió el espectro de análisis. Por ejemplo, se definió que la avenida Manuel Albo se va a ensanchar y va a tener doble sentido. Se va a transformar esa zona en forma importante y creo que muy positivamente. Ese proyecto enmarcado en la mirada completa de una Avenida Italia que para ir a lo grueso, lo que definimos fue, bueno, han habido proyectos de tranvía, de tren eléctrico, del tren de la costa, el tren, ustedes capaz que lo han informado acá, han habido muchos proyectos para esa avenida tan importante. Y ninguno se ha concretado por diferentes motivos, en una década capaz, o capaz que más de una década. Lo que nosotros dijimos fue, es nuestra obligación ya a esta altura. ¿Este túnel va a abarcar exactamente, a ver si puede... Desde el Centenario? Desde la calle San Busetti, que es un poquito antes, San Busetti, que es una chiquita que... Sí, la que une con Garibaldi. Sí, casi Albo, sí. Vamos a decir, desde Manuel Albo hasta Las Heras, es lo que dura el túnel. La parte techada es más chica. Desde el Clínicas hasta pasando... Exactamente. La parte techada es solamente Centenario, es bastante... O sea, la parte que queda bajo tierra realmente. Pero lo que te quería decir, Soledad, es que Avenida Italia llegamos a la conclusión de que era el momento de empezar a repararla y a rehabilitar lo que tenemos, sin entrar en la definición en las definiciones más macro. Entonces lo que hicimos fue contrato para bacheo profundo, que fue lo que se hizo en Tres Cruces. Después va a haber un tramo entre Avenida Italia, entre Gallinal y Bolivia, que se va a ensanchar, vamos a tener 3 carriles por sentido, o sea, el mismo perfil que tiene Avenida Italia. Esto es para darle una mayor capacidad, una mayor fluidez. Sí, para descongestionar, sin duda. Para ir a otro tema más, antes de tener que redondear, vayamos también a todo lo que es la fiscalización. Bueno, han recaudado mucho dinero, ¿no? 40 millones de dólares en estos 2 primeros años de fiscalización por cámaras, en lo que tiene que ver con el exceso de velocidad, cruces con luz roja. Ahora también esta fiscalización de patentes, donde, bueno, ha generado también cierta controversia que un auto esté circulando por la ciudad con una cámara fiscalizando a los deudores, ¿no? ¿Cómo es un poco la política y qué conclusión, ¿no? Arriban después de haber puesto en marcha este dispositivo de multas? Bueno, vos me haces una pregunta larga que yo voy a tener 2 minutos, por lo que En veo. 1 minuto, si me puede contestar. 1 minuto, bueno, sí, es bastante complicado. Son malos ustedes también. No, porque tiene dos pilares básicos esto, ¿no? Por un lado quiero aclarar, todos los temas vinculados a la patente, todo esto que salió ahora, que hay autoridades, hay representantes que yo no sé si están confundidos o, no sé, uno a veces no entiende las intenciones. Cuando uno dice, va a haber un móvil que va a controlar la patente a nivel de todo el país,
Estamos hablando del SUSIBE, del Congreso de Intendentes, y la Intendencia de Montevideo ahí es una partecita, claro, de una política global que se definió por parte del Congreso de Intendentes, y eso va a ser una vez que termine el plan de facilidades que hoy por hoy hay nuevamente en el Uruguay. O sea, todo el mundo tiene la posibilidad de pasar por su intendencia, refinanciar y cumplir con las obligaciones que la gran mayoría cumple. Después de eso va a venir la fiscalización y el que esté en falta va a tener que pagar una multa como se hace cuando uno no paga la UTE, cuando uno no paga la OCE, cuando uno no paga la tarjeta de crédito. Bueno, pero una de las cosas también fue, por ejemplo, empezar a fiscalizar diferenciado, ¿no? Por ejemplo, en materia de exceso de velocidad, que no pague lo mismo el que se excede por pocos kilómetros a aquel que quizás excedió por muchos más. Bueno, esa forma de cobra escalonada también es una novedad. Eso es una iniciativa de Montevideo que lo íbamos a hacer en Montevideo porque había quedado por fuera del acuerdo nacional, esa política que estamos todos de acuerdo que tiene que ser escalonado. Va a ser escalonado y el Congreso de Intendentes, los directores de tránsito de los otros departamentos nos pidieron un espacio para poder ver si encontramos un acuerdo nacional. Se está trabajando en eso y yo creo que lo vamos a lograr. Eso todavía hoy no es una realidad. Pero lo que quiero decir es que cuando se habla del CGM y de los controles de la velocidad, lo que estamos hablando es de la principal causa de muerte en el tránsito. A veces perdemos un poco la perspectiva y enfocamos solamente que las cámaras se ponen para recaudar. A la Intendencia de Montevideo, y puedo hablar por el resto de los colegas de todo el país, no le interesa recaudar, lo que nos interesa es bajar la velocidad. ¿Está claro? Bueno. Sí, está bien. Es opinable, pero yo quiero decirlo con total claridad. Digo, por el costo además de la multa, son carísimos, realmente, sí, ¿no? O sea, uno por un exceso quizás de ir a 60 en un tramo de 45, sí, 10.000 pesos, 9.000 pesos. En otros países vas a un juez. Te cobran una multa bastante más cara que la de acá y vas ante un juez por violar una norma de tránsito. Pero digo, para la realidad económica del país son multas muy importantes. Son las más importantes porque es la infracción más grave. La velocidad es la madre de la siniestralidad, de la más importante. ¿Y los índices han descendido? Los índices han descendido. A eso quería ir. Ahora acabamos de mandar una nota en el día de ayer, a la Unidad Nacional de Seguridad Vial para que nos haga un informe externo, que un organismo calificado haga un informe sobre lo que está pasando en siniestralidad en Montevideo. De cualquier manera, nosotros tenemos nuestro observatorio y los números son muy importantes. No es que bajamos un 10, un 20% la cantidad de desde la puesta en marcha de este centro de gestión con monitoreo, ustedes realmente tienen estadísticas que muestran una baja en la siniestralidad. Y hablan de porcentajes sustanciales en la cantidad de lesionados graves y en los fallecidos. En Avenida Italia, en Rivera, en La Rambla, que son en los corredores donde hoy está instalado el Centro de Gestión de Movilidad, que ya empezó la fase 2 y hoy ya tenemos Carlos María Ramírez, Agraciada, vamos a tener todo el centro de la ciudad y los accesos a Montevideo. En unos 14 meses vamos a completar, diría que unos 450 cruces de 600 que tiene la ciudad, y lo único del Centro de Gestión de Movilidad no es la parte de control. Lo importante del Centro de Gestión de Movilidad es que nos permite sincronizar los semáforos, lograr la onda verde, ¿verdad?, en los horarios de ingreso y de salida de la ciudad, nos permite monitorear en tiempo real esto que ustedes se están informando a diario, el informe del tránsito, que antes era prácticamente imposible, hace poquito tiempo atrás. Hoy por hoy el vecino prende una radio, prende un canal de televisión y tiene un informe pormenorizado de por dónde tiene que circular para circular mejor. Pablo Intamuso, director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, muchísimas gracias por estos minutos de charla Buen Día Uruguay. Ojalá la próxima visita sea más temprano que tarde. Y más extensa. Y más extensa. Hablamos bastante bien, pasamos por todos los temas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gustazo.